Sean bienvenidos a esta entrevista por los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe del quinto nivel. Los integrantes son Colbola Vici y mi persona, Paola Imbaquingo. En este caso vamos a compartir cómo es el proceso de planificación y de enseñanza-aprendizaje en el año lectivo 2021-2022. Nos va a ayudar la licenciada Angélica Aragón. Nos va a ayudar con su presentación. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Angélica Aragón, soy docente de la Escuela de Educación Básica Zimmerman. Este año yo dicto clases a los estudiantes de sexto grado. Bueno, en el año 2021 se podría decir que pasamos un poco ya 2 años de pandemia y las planificaciones no cambiaron mucho a relación del 2020. En el 2020 sí nos costó a todos adaptarnos a esa nueva metodología, se podría decir virtual, pero el currículum no cambió, el currículum fue el mismo, únicamente lo que se estableció fue el currículum priorizado. ¿Y qué quiere decir priorizado? Quiere decir lo urgente o lo emergente. Es decir, que se extrajo del currículum los conocimientos básicos que el estudiante necesitaba para su aprendizaje. Por ejemplo, la planificación constaba de objetivos, de destrezas de desempeño, y lo que se escogió fue únicamente de todo ese currículum, se escogió lo básico, se escogió un objetivo, se escogió 2 destrezas y se trabajó por el portafolio, que fue en el 2020. Ya en el 2021 se trabajó por proyectos. Entonces, así se trabajó proyectos que duraban de 2 a 3 semanas o también duraban a 5 semanas, donde se establecía proyectos, que es lo que nos venimos manejando hoy día, es las planificaciones por proyectos, que en la actualidad nos venimos manejando de esa forma. Ya. Damos paso a Nicole para que realice las preguntas. ¿Cómo son el proceso de la planificación microcurricular, el proceso de enseñanza-aprendizaje en el año lectivo 2021-2022? Ya, la planificación, el Ministerio de Educación formó toda una plataforma que se estableció en el 2020, justo en la época de pandemias. Ahí teníamos, como les comentaba, el currículum priorizado y teníamos también fichas que se establecían por fechas y donde estaban también establecidas las fechas en las que se acababa las actividades en el 2020. En el 2021 se estableció ya fichas por proyectos. Entonces, la planificación se encaminaba a escoger el tema del proyecto y el objetivo del proyecto, que duraba entre 2 a 3 semanas. Actualmente nos encontramos trabajando con proyectos que duran 2 semanas. Entonces, se establecieron en la planificación las actividades, el objetivo y las tareas asignadas para esa planificación y también los recursos. Entonces, así es como se trabajó. Al momento no les puedo presentar la planificación porque estoy sin mi computadora, pero más o menos una planificación consta de el objetivo general, consta de la destreza de desempeño y consta de las actividades, y cada actividad consta con el recurso o la herramienta digital con la que vamos a trabajar. Eso sería con respecto a la planificación. Y hoy en día, ¿de qué forma organiza las clases? Ya hoy en día, actualmente,
como ya el COE nacional aprobó que el 50% de los estudiantes puedan asistir a clases, se sigue manejando las fichas, pero se está trabajando ya de forma virtual y de forma presencial. Los días martes y viernes trabajamos de forma presencial, los días lunes, miércoles y viernes trabajamos lunes y miércoles de forma virtual, y los días jueves y viernes es de forma sincrónica. ¿Qué quiere decir asincrónica? Que el estudiante realice el proyecto ese día. Por ejemplo, si en la actividad ponemos la materia de ECA, que quiere decir educación artística, y el profesor ha mandado un tema relacionado con la música, entonces el estudiante va a consultar todo lo relacionado con la música y se derriba el concepto en una actividad, por ejemplo, a crear una flauta con varios instrumentos que podrían ser de reciclaje. Entonces, al momento se trabaja de esa forma también, que es asincrónica, virtual y presencial, con la misma planificación que se ha venido manejando en el 2021, es decir, por proyectos y por fechas establecidas. Se está manejando la misma metodología, con los mismos instrumentos y las mismas fichas, que consta en la planificación que nos establece el Ministerio de Educación en su plataforma, que ya nos da las directrices de las actividades que tenemos que establecer cada semana para cada primer quimestre, para segundo quimestre, que es en el cual se forma este año lectivo 2021. Está establecido por 2 quimestres. ¿Y en qué manera motiva usted a sus alumnos? Ya, bueno, depende mucho del entorno, ¿no es cierto? Porque hay estudiantes que no tienen los recursos, se podría decir, necesarios, pero nosotros realizamos las llamadas a los estudiantes, que por qué no es el motivo de que no ha presentado deberes, o qué le está pasando, o por qué situación no se ha conectado, los que están de manera virtual. Y nosotros en la clase utilizamos varios recursos. Por ejemplo, utilizamos recursos digitales que están en la web de manera virtual. El Kahoot, el Kisi, el AdWordsheet, que es muy, muy dinámico para el estudiante y que él puede trabajarlo no necesariamente en la hora de clase, sino se lo deja como un material para reforzar la clase que se le dio de manera virtual, y se les hace algunas pausas activas, algunos juegos de manera virtual. De manera presencial es la misma dinámica que trabajábamos hace años. Ellos están contentos de regresar a clase. Yo tengo un grupo de 13 estudiantes que paulatinamente se han ido incorporando. Manejábamos 4 estudiantes, luego 5 estudiantes. Ahora tengo ya un grupo de 3 estudiantes que ya están presencialmente. Entonces, presencialmente ya se viene la metodología de primero de los 3 pasos que tiene el aprendizaje: el hablar del conocimiento, el ver el ver el resultado, como ellos van aprendiendo, y luego la final, que sería la evaluación. Entonces ahí sí se puede practicar los 3 momentos que necesita el aprendizaje. Y en lo que es la manera virtual, se trabaja con recursos para poder finalizar, también cerrar el aprendizaje con la parte de la evaluación, que no se complica, pero sí se dificulta para algunos chicos que no tienen todas las herramientas, pero ellos buscan la manera de cómo conectarse con con el docente. Y también el padre de familia está pendiente también. Hay veces que se demoran en entregar las tareas y todo, pero se conectan con nosotros los docentes a través del WhatsApp y están preocupados. Y de igual forma,
el grupo, este año lectivo que yo tengo 2021, es un grupo muy participativo, se preocupan, están interesados de la clase y ellos están interactuando cada momento. Entonces, están bien motivados por el aprendizaje y están en el entorno virtual contentos y también en el entorno presencial también están de esa forma motivados a través de los recursos digitales. ¿Cuál es el objetivo de realizar una planificación microcurricular? Y ya, el objetivo, bueno, a más de ser una disposición que nos establece el Ministerio de Educación, ya que son lineamientos pedagógicos que nosotros presentamos cada que se termina el proyecto, presentamos una planificación microcurricular. La planificación microcurricular están todas las destrezas que se va a trabajar durante las 2 semanas que dura el proyecto y luego ya se realiza de esa planificación, se realiza una ficha. En la ficha, en cambio, están ya las actividades y los recursos. Entonces es para orientar u organizar el aprendizaje que los estudiantes necesitan y en este caso extraer los conocimientos básicos que necesita el estudiante, ya que se establece de un tema, se establece las actividades principales que el docente va a trabajar en las 2 semanas que dura el proyecto. ¿Y qué elementos toma para la realización de la planificación microcurricular? Tomamos el objetivo, tomamos las destrezas con criterio de desempeño, tomamos los indicadores de evaluación y eso lo transcribimos en las fichas. Tomamos esos 3 elementos que se planifican dentro de un tema específico, se toman estos 3 elementos bases para, se podría derribar de la micro, se derriba la planificación o la ficha con la que se va a trabajar el docente con estos 3 objetivos, la destreza con criterio de desempeño y los indicadores de evaluación. Hoy en día, ¿qué tipo de evaluación les toma a los estudiantes? Ya la evaluación que se toma se podría decir que es utilizando los recursos digitales, ya que de manera virtual es el único medio aplicando las TIC, porque al momento que estuvimos en esta pandemia salieron algunos recursos digitales que el docente investigó porque el ministerio nos daba recursos digitales, pero para nivel de preparatoria o nivel inicial. Entonces, para básica media no había mucha herramienta, pero la web nos daba algunas herramientas, plataformas digitales que eran gratuitas, algunas pagadas, pero había buenas plataformas gratuitas que se podían utilizar, los Blogger, Educaplay también, se podía también utilizar, hay algunas herramientas para matemáticas también que son muy buenas, Coquitos, el Kisi, algunas plataformas hay en la web que se pueden utilizar con los estudiantes de manera virtual. Y también el material que se planificaba también contenía esas herramientas y a través del autoaprendizaje también del estudiante, ya que en la ficha se le da un poco de contenido y se le da la tarea que tiene el estudiante para la casa y para el aula. Entonces, sí, también este tema de la pandemia, el currículum necesariamente tenía que ser enfocado al autoaprendizaje, que el estudiante esté interesado por conocer, por aprender. Entonces, también era un complemento toda la comunidad educativa trabajando en conjunto, tanto el alumno, tanto la motivación del padre de familia y también la trilogía de la educación, el docente como complemento.
Entonces sí fue fundamental también el acompañamiento de los padres. Y esas plataformas digitales, ¿cómo lo emplearon hacia los estudiantes para que, o sea, puedan utilizar? Sí, verá, estas plataformas, por ejemplo, el iWorship. El iWorship es una plataforma donde se realiza fichas de acuerdo al tema que necesita el docente. Por ejemplo, en el área de matemáticas, hablemos sobre el tema de fracciones. Usted en esta plataforma iba creando su propio conocimiento, es decir, usted ponía ejercicios de fracciones para encontrar el numerador o para graficar las fracciones, entonces iba de acuerdo a lo que el docente quería impartir en el estudiante. Había otras herramientas que estaban ya creadas, pero este recurso digital del iWorship, usted crea su conocimiento de acuerdo a su objetivo, de acuerdo al tema que usted necesita como docente. Ya, muchas gracias, licenciada. Continúe, compañerita. Cuando los estudiantes no comprenden la temática programada, ¿qué sucede con ellos? Ya, sí, y sí ha pasado en diversas situaciones que el estudiante no comprende, tal vez en la parte virtual un poco se da este caso porque a veces no están atentos, otros están distraídos, otros están dormidos, otros están con hambre y así. Entonces, otros no quieren prender la cámara. Entonces, sí hay diversas situaciones, pero como en la ficha del docente está creada el objetivo que se necesita, está creada la tarea que necesita hacer en la casa, está creada la tarea que hace en ese momento de manera virtual y como les comentaba eh, que la trilogía es muy importante, entonces el papito era la persona. El padre de familia era la persona que nos apoyábamos nosotros con el padre de familia para que cumpla la actividad y pueda conocer una parte del conocimiento que nosotros queremos transmitir. Ujú. ¿Recibe material de apoyo por parte de la institución educativa? Únicamente el material de apoyo, bueno, el docente tiene que tener todo, ¿no es cierto? El papel, el internet, la impresora, todo. La institución trabajaba con los estudiantes que no se pueden conectar y los estudiantes que tienen adaptaciones curriculares. A ellos era enfocado o dirigido la atención por parte de la institución. Ya. Las actividades o comisiones que lleva a cabo en la escuela, ¿Perdón? las actividades o comisiones que lleva a cabo en la institución educativa. Si se lleva a otras actividades, aparte Ujú. del... Sí, sí, sí. Nosotros estamos distribuidos los docentes por comisiones, comisión de inventarios, comisión de mantenimiento, comisión de asuntos sociales y otras actividades también que el docente tiene que realizar. También tenemos las TIC, que también un grupo de docentes se encarga de todo el mantenimiento se podría decir, de las plataformas digitales, de las notas y todo lo que tiene que ver con las claves de los estudiantes que necesitan. Ya. ¿Usted cada qué tiempo convoca a la junta a los padres de familia? Este año lectivo 2021 se ha convocado al inicio del año y al final del primer trimestre, que va a ser en febrero. La comunicación que se lleva con el padre de familia es a veces personalizada, ya que cuando un estudiante no ha presentado tareas o algo está pasando, se llama a ese momento a través de la tecnología, que es el teléfono. Pero en lo que corresponde al padre de familia, se ha convocado al inicio del año y al final del trimestre. Ya.
¿Qué asuntos importantes tratan? Se trata primeramente al inicio del año el tema de las directrices, de los lineamientos que tiene el colegio. Por ejemplo, nosotros hacemos hincapié en la parte virtual, que deben prender la cámara, que tienen que estar con el uniforme, que tienen que tratar bien a los compañeritos, porque el hecho también de estar en forma virtual sí se da inconvenientes que se escapan de las manos del docente porque los chicos ya manejan la tecnología también, entonces a veces se ha complicado al momento de dar la clase, pero también se puede entender porque hay estudiantes, por ejemplo, que el uniforme ya les queda pequeño y nosotros como institución no podemos obligar a los chicos a que cumplan con todos los aspectos, pero se ha trabajado en los lineamientos, en la conformación del comité de padres de familia, en cómo se va a trabajar la metodología de las clases, las notas y todos los lineamientos que la escuela necesita impartir al padre de familia. Ya. Saliéndome de las preguntas, licenciado Medina, ¿ha tenido dificultades que se le ha presentado para realizar una planeación en clase? Una planeación, bueno, la planificación ya se lo realiza con anticipación porque nosotros tenemos un coordinador de área y el cual nos revisa y nos envía a cada docente. Y dentro de la planificación, a veces sí se ha tenido problemas, pero es por el internet. A veces no me escuchan, o a veces la cámara no funciona, o el internet está complicado, pero sí ha habido situaciones en que y también en el horario, en el tiempo, por ejemplo, los docentes entramos a las 7 de la mañana, pero no tenemos hora de salida. Tenemos reuniones desde las 7, empezamos las clases a las 8 y a veces con los temas que se trata en la parte administrativa, entonces sí se nos ha pasado la hora en cuanto a eso, pero en realidad problemas así como en la parte académica en el momento de dar la clase, no. Problemas con los estudiantes, que sí, licenciada, me sacaron de la clase, pero eso es manejable porque son chicos y cada uno es diferente, entonces tampoco podemos decir que todos los estudiantes tienen que ser perfectos, ¿no? Son diferentes y los docentes tenemos que ser tolerantes y también darles su espacio, porque son jóvenes que también están en pleno crecimiento. Entonces el docente debe ser tolerante en ciertos aspectos y darle su espacio cuando ellos necesitan, pero cuando también se va mucho la situación, también el docente tiene que jalarles un poquito las orejas a los chicos. Gracias, Liz. ¿Alguna pregunta, compañero? Sí, yo una preguntita. ¿Qué probabilidad hay que un estudiante repita el año? Ese es un tema gravísimo. Bueno, sí es un tema complicado porque el Ministerio de Educación dice en el artículo, no me acuerdo exactamente el artículo, pero indica que ningún estudiante, y sobre todo en esta época de pandemia, debe repetir el año. Entonces, imagínense, son estudiantes que han pasado en primero o segundo año en esta pandemia y el conocimiento o el aprendizaje no es porque el docente no ha podido transmitir, sino que también el entorno o la comunidad educativa, el padre o tal vez el estudiante no tiene quien le guíe. Imagínese un niño de 6 años que todavía no sabe leer. ¿Cómo va a aprender una computadora o qué es lo que va a pasar, no es cierto? Entonces, la ley dice que ningún estudiante debe perder el año de primero a séptimo. De octavo hasta bachillerato ya depende mucho de los docentes, cómo manejen la situación, ya nos dejan en manos de los docentes, pero de primero a séptimo no pueden perder por ningún motivo el año. Entonces, ¿qué va a pasar? Y es lo que, bueno, me ha pasado a mí cuando regresé a lo presencial con los 3 estudiantes. De nuevo, empezar a reforzar los conocimientos básicos que los estudiantes necesitaban y eso es lo que va a pasar. Nosotros tenemos que retroceder y nuevamente repetir
los objetivos o los conocimientos básicos que ellos necesitan. Por ejemplo, en matemáticas, las tablas de multiplicar, en la lectura comprensiva, en lengua y literatura, lo que es la lectura comprensiva. Entonces, eso es lo que nos va a tocar a los docentes, reforzar conocimientos básicos cuando ya todos estemos en la presencialidad. Ya. Muchas gracias, licenciada. Bueno, licenciada, Compañeritos, muchísimas gracias por su información. Algo creo que quería decir Nicole, parece. no, hasta ahí nomás. Ya, un gusto también Gracias, a licenciada. poderles ayudar también en el camino que ustedes han escogido. Es muy linda la docencia, al menos si lo hacen con el corazón. Es muy lindo el trabajar con los estudiantes, el estar en contacto todos los días con ellos, y mucho depende de nosotros los docentes, cómo vamos encaminando el conocimiento con ellos y cómo les vamos enfocando todo esto, que no necesariamente es lo académico, sino también es la ética, los valores que nosotros como docentes también podamos impartirles. Y mucho gusto en conocerles. Y que sigan adelante y mucha suerte.